Hoy en su cuento diario del estadounidense Edgar Allan Poe, El corazón delator. Debo confesar que soy nervioso. Muy nervioso. Tremendamente nervioso. Lo he sido siempre y lo sigo siendo. Pero, ¿por qué se empeñan en decir que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, pero no los había destruido ni embotado. Sobre todo, tenía un oído agudísimo. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra, e incluso muchas cosas del infierno. ¿Cómo pues puedo estar loco? ¡Escuchen! Y observen con cuánta cordura y con cuánta calma puedo contarles esta historia. Es imposible decir cómo entró de primeras la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me persiguió día y noche. Motivo no había. Pasión no la había tampoco. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho mal, ni me había insultado. Su oro no lo codiciaba yo. Creo que era su ojo. ¡Sí, eso era! Tenía un ojo de buitre, un ojo azul pálido, con una catarata en él. Siempre que se fijaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, muy gradualmente, decidí quitar la vida al viejo y de esa manera liberarme del ojo aquel para siempre. Ahora viene el quid. Me creen loco, pero los locos no tienen idea de nada. En cambio, deberían haberme visto a mí. Deberían haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve más amable con el viejo que durante la semana anterior a su muerte. Y cada noche a eso de las 12 giraba el picaporte de su puerta y la abría. ¡Ah! Con qué suavidad. Y luego, cuando la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, metía una linterna sorda, tapada, toda tapada, para que no se escapara ni un rayo de luz, y luego introducía la cabeza. ¡Ah! Se habrían reído viendo cuán hábilmente la introducía. La movía lenta, muy lentamente, para no turbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora pasar la cabeza entera por el resquicio hasta poder verle tendido en la cama. ¡Ja! ¿Acaso un loco habría actuado con tanta prudencia? Y luego, cuando tenía bien asomada la cabeza a la habitación, destapaba la linterna cuidadosamente. ¡Ah! Con qué cuidado, porque las bisagras chirriaban. La destapaba justo lo necesario para que un solo y tenue rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, justo a las 12, todas ellas. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y así era imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me exasperaba, sino su mal de ojo. Y todas las mañanas, cuando despuntaba el día, entraba despreocupadamente en la habitación y le hablaba con naturalidad, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, pues, que tendría que haber sido un viejo muy listo para sospechar que todas las noches, a las 12 en punto, yo lo observaba mientras dormía. A la 8ª noche puse mayor precaución que de costumbre en abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Nunca, hasta esa noche, había sentido la magnitud de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía reprimir mi sensación de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas actividades y mis pensamientos. Reí entre dientes aquella idea y quizá me oyó, porque se revolvió de pronto en la cama como si se sobresaltara. Ahora, ustedes pensarán que me fui. Pues no, su habitación estaba negra, como boca de lobo, de densas que eran las tinieblas, pues los póstigos estaban echados cuidadosamente por temor a los ladrones. Yo sabía, por lo tanto, que él no podía ver el resquicio de la puerta, y continué empujándola poco a poco, poco a poco. Tenía ya la cabeza adentro
y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de metal y el viejo se incorporó de un salto en la cama gritando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil sin decir nada. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en ese tiempo no vi que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama escuchando, exactamente como yo lo había hecho noche tras noche, los ruidos de la carcoma de la pared. Luego percibí un débil gemido y supe que era un quejido de quien es presa de terror mortal. No era un gemido de dolor o de aflicción, oh no, era el sonido quedo y ahogado que sale del fondo de un alma abrumada de espanto. Yo lo conocía perfectamente. Muchas noches, al filo de las 12, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, intensificando con su pavoroso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía perfectamente. Sabía lo que el viejo estaba sintiendo y me compadecía de él, aunque la risa me llegase al corazón. Sabía que él continuaba despierto a raíz del primer leve ruido, cuando se dio la vuelta en la cama, y desde entonces sus temores habían ido en continuo aumento. Había estado diciéndose a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, no es más que el viento en la chimenea, o tan solo un ratón que ha corrido por el suelo. También pudo decirse: es simplemente un grillo que ha dejado escapar un chirrido. Sí, había estado probando a darse ánimos con estas suposiciones, pero todo era en vano, todo en vano, porque la muerte, al aproximársele, había proyectado su gran sombra negra, envolviendo en ella a la víctima, y era la influencia fúnebre de la sombra invisible la que le hacía sentir, aunque no viera ni oyera, sentir, sí, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado largo rato, con la mayor paciencia, sin oír que se echara de nuevo, resolví abrir una pequeña, muy pequeña rendija en la linterna. Así lo hice. No se pueden imaginar cuán furtivamente, con cuánta suavidad, hasta que al fin un único rayo de luz, tenue como un hilo de telaraña, salió por la abertura y fue a caer de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto por completo, y al mirarlo me enfurecí. Lo vi con perfecta nitidez, todo el azul mate, cubierto con un repugnante velo que me lava hasta la mismísima médula de los huesos. Pero no alcanzaba a ver nada más de la cara ni el cuerpo del viejo. Y es que había dirigido el rayo de luz como por instinto, exactamente sobre el maldito punto. ¿No les he dicho que lo que toman por locura no es sino hiperesteresia de los sentidos? Pues les aseguro que me llegó a los oídos un sonido quedo, sordo y bobo, como un reloj envuelto en algodón. También conocía perfectamente ese sonido. Era el latir del corazón del viejo. Él excitó mi furia, como el redoblar del tambor excita el valor del soldado. Pero aún así me reprimí y continué inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía la linterna sin moverla. Probé a ver cuán firmemente podía mantener el rayo de luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal palpitar del corazón aumentaba. A cada instante se aceleraba y se incentificaba su sonido. El terror del viejo tenía que ser tremendo. El palpitar se hacía más y más sonoro a cada momento. ¿Comprenden? Ya les he dicho que soy nervioso, sí que lo soy. Y ahora, en la quietud máxima de la noche, en medio del lúgubre silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel me excitaba hasta un terror incontrolable. No obstante, durante algunos minutos más me reprimí y permanecí quieto. Pero el latir se hacía más sonoro, más sonoro. Creí que me iba a estallar el corazón, pues ahora se apoderaba de mí una nueva angustia. El sonido aquel lo iba a oír algún vecino. Le había llegado al viejo su última hora. Con un penetrante alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. Él gritó una sola vez. En un santiamén lo arrojé al suelo y volqué sobre él la pesada cama. Durante unos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido de ahogado, pero ya no me irritaba. Aquello no podía oírse a través de las paredes. Al fin cesó. El viejo estaba muerto, completamente muerto. Puse la mano sobre su corazón, manteniéndola allí muchos minutos. No había pulsación, estaba completamente muerto. Su ojo no volvería a atormentarme. Si aún piensan que estoy loco, cambiarán de opinión cuando les describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cuerpo.
La noche declinaba y trabajé con prisas, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego saqué 3 tablas de la tarima de la habitación y deposité todo entre los ristreles. Luego volví a colocar las tablas con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir anormalidad alguna. Nada había que lavar, ninguna mancha, ni huellas de sangre en absoluto. Había sido yo demasiado precavido para eso. Todo había ido a parar a la bañera. Cuando puse fin a estas labores eran ya las 4 de la madrugada y la oscuridad era tan profunda como a medianoche. Cuando una campana del reloj dio la hora y llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con ánimo confiado, pues, ¿qué podía temer ya? Entraron 3 hombres que se presentaron muy cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y, sospechando que hubiera podido ocurrir algo malo, habían presentado una denuncia en la delegación de policía y ellos, los agentes, venían a practicar un registro de la vivienda. Sonreí, pues, ¿qué podía temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito, les dije, lo había lanzado yo mismo, soñando. Les expliqué también que el viejo estaba ausente, de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa y les invité a que la registraran bien. Los llevé por fin a la alcoba de él. Les mostré sus tesoros, protegidos e intactos. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les rogué que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo, con la desenfrenada audacia de mi triunfo perfecto, colocaba mi propio asiento sobre el mismo lugar bajo el que se hallaba el cadáver de la víctima. Los agentes se dieron por satisfecho. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente a gusto. Se sentaron y, mientras yo les respondía con jovialidad, charlaron de cosas familiares. Pero al poco rato me sentí palidecer y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y sentía un repiqueteo en los oídos, pero ellos aún seguían allí, sentados y charlando. El repiqueteo se hacía más claro, persistía y se hacía más claro. Yo hablaba con más verbosidad para liberarme de aquella sensación, pero esta continuamente se volvía más precisa, hasta que al fin descubrí que el ruido no nacía en mis oídos, sin duda. Entonces me puse muy pálido, pero hablaba con mayor fluidez y en un tono más alto. No obstante, el sonido crecía, pero ¿qué podía hacer yo? Era un sonido quedo, sordo y vivo, muy semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba y, sin embargo, los agentes no lo oían aún. Hablaba más deprisa, más vehementemente, pero el ruido crecía sin cesar. Me levanté y hablé de tonterías en voz alta y con violentas gesticulaciones, pero el ruido crecía sin cesar. ¿Por qué no querrían marcharse? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación a grandes y pesados trancos, como exasperado por las observaciones de los visitantes, pero el ruido crecía sin cesar. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, maldecía, balanceaba la silla en que estaba sentado y la hacía rechinar contra las tablas, pero el ruido se imponía a todo y aumentaba sin cesar. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y los hombres continuaban charlando placenteramente y sonreían. ¿Sería posible que no oyeran nada? ¡Dios todopoderoso! No. Oían, sospechaban, sabían. Se estaban burlando de mi horror. Así lo creí, así lo creo. Pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era más soportable que aquella burla. No podía aguantar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que tenía que gritar o morir. Y ahora, otra vez, ¡escuchen! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Miserables!, chillé. Dejen de disimular, lo confieso todo, arranquen las tablas, aquí está, es el latir de su odioso corazón.